Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Hola, John.
Bueno, vamos a ir comenzando. Estoy con pequeñitos problemas acá. Como verán, se ve una luz ahí, justo ahí, porque bueno, se me cayó toda la parte de los cables donde va la luz en el estudio. Están acá abajo, no los puedo terminar de acomodar, así que bueno, hoy tenía que dar la clase, así que ya traté de solucionar lo mejor posible, se pueda ver dentro de todo bien. Este, Vamos a comenzar con el laboratorio, porque es cortito, no es mucho, y es un laboratorio muy lindo, algo que el que decida hacer diagnóstico por imágenes en su futuro, lo va a poder hacer tal cual lo vamos a hacer en práctica. Lo vamos a mostrar acá. Todo el cuarto parcial es un tema muy lindo, tienen todo lo que es diagnóstico por imágenes, así que tiene muchísima aplicación, así que hay que estudiarlo bien porque este parcial es el que más toman en el final, tanto regular como libres, entonces lo tienen que ver bien a este parcial. ¿Mm? Yo ya les terminé de pasar hoy lo que sería completo el material bibliográfico de radiactividad. Ya tienen la teoría, tienen los problemas y los laboratorios. Bueno, el laboratorio porque es uno solo. Los PDFs están realizados para que estudien directamente de ahí. ¿Mm? Estudien de los PDF directamente. Yo ya les voy a pasar, les voy a avisar cuando hacemos una sincrónica para explicarles el segundo PDF que les pasé hoy. Eh, no es largo, como habrán visto, hay muchas imágenes, porque es la mejor forma de que puedan entender esa parte. Entonces ya les voy a pasar yo un videito explicativo. O le damos una sincrónica que no va a ser muy larga para explicar eso. Y ya les voy a pasar el material bibliográfico de todo lo que es diagnóstico por imágenes. Yo ya lo tengo listo, eso ya lo tipié, ya lo tengo armado. Lo único que hice fue dividirlo en partes. Está dividido en 3 partes. Y también están las clases. ¿Mm? Este material es de las clases teóricas. Esto se llamaba diagnóstico por imágenes, se llamaban clases teóricas obligatorias, cuando se le empezó a dictar en la cátedra. Así que el material bibliográfico que ustedes van a recibir es un material levantado de todas las teóricas y completado con las clases que vienen subiendo en en el campus. Sé que están bien completos los PDF, para que estudien directamente de ahí, no busquen en ningún otro lado. Bien, vamos a comenzar con el laboratorio, así después les hago una explicación de uno o dos problemas, o de algunos problemas que ustedes tengan alguna duda, para que sigan avanzando con los problemas. Recuerden que son los únicos problemas que van a rendir con esa única fórmula de la ley de radiactividad, no hay otra, y no hay más problemas de los otros temas, así que lo tienen que eh, hacer bien, así se ganen esos puntitos. Con los problemas no son difíciles, lo único que tienen es que son largos, pero después no son difíciles, ¿sí? Entonces, yo se los voy a explicar nuevamente, ya que el video que yo les pasé, no se veían, algunas cosas no se veían muy bien. Bien, radioactividad entonces, laboratorio. ¿Mm? ¿Cuál era el objetivo de este laboratorio? Ustedes recuerden que el laboratorio siempre va a ser el formato es igual, ¿sí? Objetivo, fundamento, material, método, ¿sí? Y bueno, en el caso de la mayoría de los chicos que están libres,
vamos a hacer un repaso de laboratorios de otra forma, ya cerca del final, ¿sí? Ustedes para el parcial lo estudian tal cual está en el PDF, ¿m? Con las conclusiones, incluso que yo se los puse ahí. ¿M? Entonces así lo estudian, tal cual está, y para los chicos de segundo lo van a escribir así. Es el único laboratorio que les van a pedir, así que lo tienen que saber perfecto. Lo escriben tal cual está ahí. No hace falta acordarse los valores que se han obtenido mientras se hizo el trabajo práctico. Ahí lo único que yo puse en el cuadrito es lo que corresponde a los valores estándares, que eso va a ser el 100%, nada más, porque ni siquiera se puso el valor de las cuentas por minutos que se obtuvieron, ¿sí? Entonces no hace falta esos valores, por eso yo lo dejé en blanco. ¿Mm? Lo que sí tienen que saber hacer es cómo se va a interpretar esos valores y cómo ustedes los van a lograr identificar según la curva que se arma. Entonces ustedes tienen que saber armar la curva. Eso es lo que hay que aprender. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Bien. Entonces, tenemos como objetivo, nosotros tenemos acá, el objetivo dice, realizar una curva de captación tiroidea con yodo 131. ¿Mm? Y entre paréntesis, yo les había, tengo yo escrito acá, yo no me acuerdo si se los puse, creo que los puse en Pantoma, para que se vayan familiarizando con la palabra. Esto que se hizo en la cátedra es un estudio simulado. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no lo hicieron a un paciente. ¿Sí? Han utilizado como paciente frascos. Entonces es un estudio simulado. Pero este mismo estudio lo podemos hacer en una persona. ¿Mm? Por eso se llama estudio simulado. Entonces todo lo que nosotros vamos a hacer ahora, exactamente de la misma forma se le hace al paciente. ¿Mm? Entonces por eso es importante conocerlo a este trabajo práctico. Bien, ¿cuál va a ser el fundamento de este trabajo práctico? El fundamento va a ser que ustedes acá están hablando de la glándula tiroides. Ustedes saben que está, bueno, no todos saben, segundo año ya tiene anatomía, entonces saben en qué región del cuello está ubicada. Pero para primer año, para que vayan aprendiendo, ¿sí? Está ubicada en el cuello. Con que ustedes sepan que está en el cuello, es suficiente, ¿sí? Para primer año. Segundo, sí, ya pueden saber bien la ubicación porque ya tienen visto anatomía. Pero en la parte cara anterior del cuello, ¿sí? Debajo de lo que sería el mentón, en esta zona, ubicamos a la glándula tiroidea. ¿Mm? Bien, entonces, esta glándula es muy importante porque va a actuar en el metabolismo del organismo. ¿Mm? Sobre todo en el metabolismo de una hormona y de la hormona tiroidea. ¿Sí? Entonces, la glándula trabaja de manera directamente proporcional a la captación que yo obtenga, por ejemplo, del yodo, es de manera directamente proporcional a la funcionalidad que tenga la glándula. Entonces, esta glándula es capaz de captar yodo porque la necesita para la formación y trabajo de la hormona tiroidea. ¿Mm? Entonces, la glándula va a ir captando yodo de la misma forma en la que esté funcionando. Entonces, si está funcionando normal, que se llama eutiroideo, va a captar un valor normal. Si está trabajando de más, hipercapta, capta mucho, entonces quiere decir que está hiperfuncionando, trabaja de más. Entonces eso se va a llamar hipertiroidismo. Si está trabajando de menos,
capta poco, entonces ahí está más vaga la glándula, está trabajando poquito, capta muy poquito, entonces eso se llama hipocaptación, o la patología va a recibir el nombre de hipotiroidismo, o hipotiroideo del paciente, ¿sí? Entonces ahí tienen tres nombres. Eutiroideo, que es normal, captación normal. Hiper, captación en más. Hipo, captación en menos. ¿Puede no haber captación de yodo? Sí, puede no haber. Y pueden ser por dos razones. Y esto es muy importante que lo aprendan. ¿Por qué? Puede ser que el paciente no tenga glándula tiroidea. Y ustedes están irradiando a un paciente que debe ser que no han hecho una buena historia clínica y no le han preguntado qué ha pasado con su glándula, porque no es una glándula que desaparece por sí sola. Se las debe sacar por medio de una cirugía. Entonces, yo no puedo irradiar a un paciente que no tiene glándula. Entonces ahí no va a estar funcionando, obviamente. O puede que esté la glándula, pero que esté tan mal, pero tan mal, que no está captando nada. ¿Sí? Entonces esas son las formas en las que ustedes van a ir aprendiendo, ¿sí? A cómo van a tratar también un paciente, sobre todo cuando estoy al frente de esta situación que es radio o radioterapia o radiodiagnóstico o radiaciones. Entonces, yo tengo que aprender que las radiaciones yo las puedo usar de buena forma como método diagnóstico y como tratamiento médico, pero no puedo excederme en el uso, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy, muy importante que ustedes sepan para no mal usar lo que sería diagnóstico por imágenes, ¿de acuerdo? Bien, entonces en eso se basa el fundamento, en la capacidad que tiene la glándula de incorporar el yodo, y eso va a estar en relación directa con la funcionalidad de la glándula, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos acá es medir, o medir, mejor dicho, lo que se llama porcentaje de captación. Medimos porcentaje de captación. ¿Porcentaje de captación de qué? Del yodo 131. Recuerden que estamos trabajando con yodo. Yo le doy a mi pacientito el yodo y después hago la captación observo cuánto ha captado la glándula ese yodo. Bien. Para eso nosotros vamos a necesitar hacer este porcentaje de captación en 3 horarios. A las 3 horas de haberlo ingerido, a las 24 horas y a las 48 horas. Miren, de importante saber esto, ¿por qué? Ustedes ya en la clase que yo les he subido, vieron lo que era el T medio, ¿sí? O periodo de semidesintegración que tiene un radioisótopo. ¿Y por qué era tan importante conocerlo? ¿Sí? Entonces, a mí me sirve para conocer, primero, qué tiempo de vida media tiene para poder usarlo. Por ejemplo, la glándula tiroidea tiene afinidad por el yodo, pero también tiene afinidad por el tecnesio. Y yo sé que el tecnesio es más fácil de conseguir, ¿sí? Y lo puedo tener más rápido que al yodo. Pero ¿qué pasa? El estudio yo lo tengo que hacer a las 3, a las 24 y a las 48 horas. ¿Qué T medio tiene el tecnesio? ¿Alguien se acuerda? Si ya empezó a estudiar. 6. 6 horas. 6 horas. El tecnesio 99 metestable tiene un T medio de 6 horas. ¿Y el yodo 131? 8 días. 8 días. Bien, hay que aclarar ahí. Muy bien. Entonces, yo puedo usar tecnesio
para hacer este estudio? No. Digamos que no, ¿por qué? ¿Tiene afinidad? Sí tiene afinidad, pero ¿qué pasa? Tiene un T medio de 6 horas, a la medida de las 3 yo lo puedo hacer, pero después tengo que hacer 24 y 48. Entonces el paciente habría que radiarlo para que me dure esa vida media, ¿verdad? Entonces no me sirve. En cambio el yodo tiene un T medio grande, 8 días, me alcanza y me sobra. Entonces ahí yo estoy usando el T medio para ver cuál de los dos voy a usar. Y ahora voy a usar el T medio para saber qué indicaciones le voy a dar a mi paciente. Recuerden que ustedes le están dando un radioisótopo. Entonces, ¿qué le estoy haciendo? Lo estoy transformando en una persona radiactiva. ¿Sí? Entonces, él va a ingerir esa sustancia radiactiva y se transforma en un radioisótopo caminante. Comienza a irradiar su organismo. Absorbe él y a la vez empieza a desintegrar y a radiar. Entonces, si va a estar 8 días como T medio, yo le tengo que indicar a mi paciente que una vez que hizo el estudio, trate de mantenerse aislado en su domicilio unos días más hasta que se elimine completamente el yodo. Y que no esté cerca, por ejemplo, de una mamá que está embarazada, sobre todo si está en el primer trimestre, de una mamá con un bebé recién nacido, de una paciente que esté haciendo radioterapia, ¿sí? Entonces, de un niño, de un anciano, entonces yo le voy a indicar eso a mi paciente para que él tome las medidas necesarias. Y yo le tengo que explicar porque para eso yo estudié todo esto, él no sabe, él hace lo que nosotros le decimos. Entonces ustedes tienen la responsabilidad de explicarle perfectamente por qué debe mantenerse aislado unos días. ¿Entendido? Bien. Bueno, entonces, una vez que ustedes le dan al paciente el yodo, la glándula lo incorpora y yo voy a hacer la medición a las 3, 24 y 48 horas. Pero para esto yo ya tengo cuáles son los valores normales que yo voy a encontrar para poder formar lo que se llama la curva de normalidad. Entonces ustedes van a ver que a las 3 horas vamos a encontrar que la glándula capta entre un 7 y 15%. A las 24 horas capta entre un 24 y un 40%. Y a las 48 horas capta entre un 25 y 41%. Entonces esos son los 3 valores que ustedes tienen que manejar. Para toda la vida, chicos, lo aprenden hoy para toda la vida. Valores normales de captación. Y con esto nosotros podemos armar la curva de normalidad. Entonces, ¿cómo se arma la curva de normalidad? Hacemos un eje cartesiano, eje de coordenadas. Por un lado tengo el porcentaje de captación y por el otro lado tengo las horas. Entonces tengo 3, 24, 48. Y acá tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bien, entonces vamos a decir, a las 3 horas captaba entre un 7 y un 15%. Entonces acá vamos a poner 7 y un 15, perdón, acá 15. A las 24, entre 24 y 40. Y a las 48, 25 y
41. Entonces ahora lo que hacemos es unir estos puntos. Unimos los puntos. Y obtenemos esto que se llama zona de normalidad. Zona de normalidad. Bien. Entonces, toda curva que caiga acá adentro, el paciente está normal. ¿Sí? Ahora, si la curva cae acá arriba, ahí ya estoy diciendo que mi paciente hipercaptó. Entonces ahí tengo hipertiroidismo o hipercaptación. Si la curva cae por debajo, entonces ahí ya tengo hipocaptación o hipotiroidismo. ¿De acuerdo? Entonces esas son las tres posibilidades. Que caiga dentro de la normalidad o que sea hiper o que sea hipo. Eso es lo que yo sé. Todo esto yo me baso en los valores normales con la curva de normalidad que acabamos de realizar ahí. ¿Entendido? Ese es el fundamento. ¿Cuáles van a ser los materiales que ustedes van a necesitar? Obviamente, yodo 131. No me puedo olvidar del yodo. ¿Qué más necesito? ¿Cómo yo voy a lograr identificarlo al yodo? Entonces necesito un contador de centelleo, un aparato que sea capaz de captar y de leer las radiaciones gamma. Entonces, un contador de centelleo. Necesito el paciente, que en este caso son fantomas, que son los frasquitos de penicilina. Entonces, esos serían los materiales. No necesitan otra cosa. Eso es lo más importante que ustedes tienen que anotar, sobre todo los chicos que van a desarrollar. Y los chicos que tienen que hacer choice, recordar para poder marcar la opción correcta. Bien. Esos son los materiales. Una vez que ya tienen todos los materiales, van a ir a realizar el método. ¿Cómo van a hacer el método? Lo primero que nosotros vamos a hacer es preparar 3 frasquitos de penicilina, 3 frasquitos estándares. 3 frasquitos estándares. Uno de las 3 horas, otro de las 24 y otro de las 48. ¿Sí? Entonces estos frasquitos estándar, ustedes ahí en el PDF dice ST de estándar de las 3, 24 y 48 horas. Esos frasquitos son mis testigos. Eso es estándar. Testigos. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes los vayan a medir, a las 3 horas, el valor que obtengan va a estar entre 7 y 15. A las 24, entre 24 y 40, y a las 48, entre 25 y 41. ¿Sí? O sea que los valores que ustedes van a obtener acá va a ser valor normal. Por eso es el testigo. Bien, una vez que ya tienen el testigo, van al segundo paso, en donde van a formar 9 frascos. Acá ustedes van a preparar 9 frascos. Preparamos 9 frascos. Esos 9 frascos van a corresponder a 3 pacientes. Paciente 1, paciente 2 y
paciente 3. Y cada uno, ven que yo lo puse a la altura de los otros. Es paciente 1 a las 3 horas, a las 24 y a las 48. Paciente 2 a las 3 horas, a las 24 y a las 48. Pacientes 3 a las 3 horas, a las 24 y a las 48 horas. Entonces ahí tienen ustedes sus 3 pacientes. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Van a leer con el contador de centelleo. ¿Qué van a leer primero? Los testigos. Eso tienen que recordar siempre. Siempre se lee primero lo que es testigo, lo que yo ya conozco. Entonces leo esto, llevo yo al captador de centellograma, cada frasquito y guardo el valor de ellos. Frasquito estándar de las 3 horas, de las 24 y de las 48. Guardamos ese valor. Y ahora recién me voy a medir los 3 pacientes. Una vez que tienen todos los valores, ¿qué hago ahora? Yo necesito ahora calcular el porcentaje de captación que tiene cada paciente. ¿Sí? Y eso lo vamos a hacer mediante una regla de 3 simple. ¿De qué manera van a hacer la regla de 3? El paciente, el frasquito estándar va a ser el 100%. Y el frasquito de los pacientes, X. El frasquito estándar corresponde a las 3, 24 y 48 horas. Entonces yo voy a decir, estándar de las 3 horas, 100%. Paciente 1 de las 3 horas, X. Paciente 2 de las 3 horas, X. Paciente 3 de las 3 horas, X. Con eso sacan el porcentaje de las 3 horas y lo van anotando en el gráfico. ¿Sí? Por ejemplo, que el paciente 1 a las 3 horas esté entre 7 y 15. ¿Sí? Pues entonces va a ser ahí un puntito. Con el estándar de las 24 horas, ese es mi 100%, paciente 1 de las 24 horas, X. Por ejemplo, quedé entre 24 y 40. Estándar de las 48 horas, 100%, paciente 1, recuerden que estamos haciendo el paciente 1, X. Por ejemplo, que caiga entre 25 y 41, entonces si yo dibujo la curva, ¿dónde cayó la curva? En la zona de normalidad. Entonces quiere decir que este paciente es un paciente eutiroideo. ¿Sí? Esto es un ejemplo, chicos, por eso no estoy poniendo valores. De la misma forma van a hacer con el paciente 2 y el paciente 3. Entonces ustedes cuando escriben ponen eso. Explican el paso de uno de los pacientes y después colocan, hacemos exactamente lo mismo con los otros 2 pacientes y con los valores dibujamos en el gráfico y obtenemos las curvas, las siguientes curvas. ¿Qué curva van a obtener ustedes? La normal de un paciente hiper y de un paciente hipo. Esas son las 3 curvas que se obtienen. ¿De acuerdo? Y profe, gracias. Bien. Y ahí termina el trabajo práctico, chicos. No hay más nada de este trabajo práctico. ¿Qué conclusión podrían poner, por ejemplo, si no estuviera escrita la conclusión? ¿Qué conclusión podrían poner? Ustedes recuerden, para que aprendan
a estudiar y a ir incorporando los conceptos, pero de forma razonable. Cuando tienen que hacer un trabajo práctico, o cualquier cosa en donde ustedes tengan un objetivo, la conclusión tiene que haber respondido eso que ustedes se han preguntado en el objetivo. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la que ustedes tienen que trabajar. Entonces, capaz que me olvide yo de ponerles la conclusión, por ejemplo. Entonces, ¿cómo saco la conclusión? Y bueno, me fijo en el objetivo. ¿He llegado a cumplirlo al objetivo? Bueno, esa es la conclusión. ¿Entienden? Entonces, eso para que ustedes aprendan a cómo van a trabajar con cualquier otro tema que no sea este, que no sea solo biofísica, sino otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengan trabajos para hacer una conclusión, seguro tienen un objetivo, porque si no, no habría conclusión. Entonces, vayan al objetivo y eso les va a estar dando a ustedes la conclusión. Y esa es la forma de armarla. ¿Entienden? Entonces, ustedes acá, ¿qué han logrado? ¿Han logrado realizar la curva de captación tiroidea? Sí, han logrado realizar la curva. ¿Y qué han descubierto? Que tenían 3 tipos de pacientes. Normal y 2 patológicos. Uno hiper y otro hipo. Y eso les muestra a ustedes que la función de la glándula tiroidea trabaja de manera directa con la captación del iodo. ¿Sí? Entonces esa es la conclusión. Es para que aprendan y no estudien de memoria, sino razonando. ¿Queda claro, chicos? ¿Alguna duda de esto? ¿Sí? Sí, profe, todo claro. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando estoy armando la regla de 3 simples, Sí. siempre voy a trabajar tanto con el frasco estándar como con el frasco del paciente de la misma cantidad de horas. Claro, no podés mezclar. Yo no puedo poner estándar de las 3 horas 100% paciente 1 de las 24. No puedo mezclar, porque no te va a dar jamás. Tienen que respetar, para eso vos hiciste 3 estándares. 3, 24 y 48. Entonces vas a respetar eso. Por eso yo acá he ido trabajando con un solo paciente y vos fíjate que hemos respetado el estándar con el horario del paciente correspondiente. ¿De acuerdo? Sí, perfecto, gracias. Bien. Y para explicar eso, en el trabajo práctico, los que tienen que desarrollarlo al laboratorio, solamente explican una regla de 3 simples. El estándar es el 100%, el paciente X, y nada más. No pongan 3, 24, 48, no. Solo expliquen cómo hacen el cálculo, el porcentaje, y nada más. ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Profe, ahí no hay que poner ningún valor. No, sin valor. Gracias. De nada. Perfecto. Profe, Sí. en la cartilla del laboratorio hay un segundo objetivo que dice, se realiza el cálculo de la media o promedio. ¿Eso hay que estudiar? No, eso no va. Bien, profe, gracias. De nada. Bueno, voy borrando, así vamos viendo los problemas. El que tenga algún problema específico que quiere que haga, me avisa. Yo no pude hacer el ejercicio 3. Bueno, lo hacemos a ese. Del PDF, ¿verdad? Sí. Profe, yo no entendí ninguno porque mi ayudante no le entiendo nada. ¿Pues? Bueno, ahora yo explico el 3 que me pidió la compañera, pero esos todos tienen la misma forma de resolver. Igual ya les voy a poner el esquemita que yo quiero que se aprendan
para que puedan trabajar con todos. Ahora vamos a ir haciendo el paso a paso. Igual no se fijan porque ya la otra semana les voy a poner clase presencial para los que necesiten venir a practicar los problemas. Bueno, busquemos el 3. Calculadora. Bueno, dice, a las 18 horas del día 13 del 10 del 2002, hay 36,5 milicurie de tecnecio 99 metastable, de medio 6 horas, en un volumen de 15 mililitros. Cuando ustedes empiezan a leer el problema, se fijan el horario o día que les pone. En este caso dice a las 18 horas. Antes de seguir, ustedes vayan, hagan una lectura rápida y fíjense cuáles son los otros horarios que pone en el problema. El problema dice a las 18, después dice a las 16 y después dice a las 10. Entonces me está dando 3 horarios. Quiere decir que yo voy a contemplar 3 frasquitos. Recuerden que los frasquitos están representando horarios, nada más, diferentes, pero el frasco contiene lo mismo. Es el mismo frasco, pero en distintos horarios o días. Y colocan el horario de manera cronológica. Acá el problema empieza de atrás para adelante, y yo lo voy a ordenar como corresponde, porque si no después me confundo a la hora de resolver el problema. Y yo les dije que hay, a las 10 horas está hablando del mismo día, entonces no hay problema. A las 10 horas del día 13, a las 16 y a las 18. Entonces ustedes ven que yo ahí los he ordenado de manera cronológica. Y ahora voy a rellenar todo lo que me dice el problema. Vuelvo a leer. A las 18 horas, me voy acá, hay 36,5 milicurie. Entonces acá tengo una actividad de 36,5 milicurie de tecnecio 99 metastable en un volumen de 15 mililitros. Ahí termina el frasco de las 18. A las 16 horas de ese día se inyectó una dosis contenida en 0,5 mililitros. Quiere decir que ustedes de acá han sacado con una jeringuita un volumen de 0,5 mililitros. Y no saben la dosis. Cuando dice dosis, se refiere a la actividad. No es lo mismo que volumen. Y después dice, a las 10 horas de ese mismo día, se inyectó la misma dosis que a las 16 horas. Entonces, acá saca otra inyección, ha sacado. El volumen no va a ser el mismo que saqué yo a las 4. Y la actividad, ahí dice, la misma dosis que a las 4. ¿La conozco a la dosis de las 4? No, entonces puedo poner signo de pregunta. Cuando yo la conozca esta, ahí la puedo reemplazar ahí. Bien. Dice, ¿qué actividad se inyectó a las 16? Eso me pregunta. ¿Qué actividad
actividad se inyectó a las 16? Y B, ¿qué volumen se inyectó a las 10? Bien. Perfecto. Vamos a trabajar ahora. ¿Qué es lo primero que había que hacer? Sacar lo que se llamaba actividad por mililitros. Eso era lo primero que yo tenía que hacer. Entonces yo me fijo, ¿de dónde voy a sacar la actividad por mililitro? ¿Qué era la actividad por mililitro? Era la actividad dividido en el volumen. Y con eso yo obtengo una actividad que hay en ¿dónde? En 1 mililitro. ¿Y esos datos de dónde los saco? Siempre tienen que estar en el mismo lugar, ya sea en el frasco o en la jeringa. No puedo usar una actividad de 1 hora de un frasco y el volumen del otro. No, tiene que ser del mismo. Si ustedes se fijan, tanto en el frasco a las 10 no tengo datos. Solamente que la actividad es la misma de las 16, pero no la sé. A las 16 sé el volumen inyectado, pero no sé la actividad. Y a las 18 yo sé que tengo una actividad de tanto y un volumen de tanto. O sea que en este frasco tengo los datos para yo poder obtener el primer paso, que era actividad por mililitros. O sea, 36,5 milicurie dividido en 15 mililitros. Y ahí pongo el horario, 18 horas. Actividad por mililitro de las 18 horas. Entonces, 36,5 dividido en 15. 2,433. Recuerden usar los 3 decimales después de la coma. Milicurie. Entonces, esto es lo que ustedes tienen en 1 mililitro, pero ¿a qué hora? A las 18 horas. ¿Solo se pone el signo de milicurie o también se le agrega el signo de mililitro? ¿Podés ponerlo o no? No te afecta en el problema. Bien. Entonces, este es el primer paso que hemos hecho nosotros. Hemos sacado actividad por mililitro en este lugar. ¿Cuál va a ser el segundo paso? Sacar el resto de las actividades por mililitro, pero ahí ya voy a trabajar ¿con quién? Con la fórmula de la ley de la radiactividad, que ustedes la conocen, la vamos a poner acá. Actividad era igual a la actividad inicial por E menos 0,693 por tiempo sobre T medio. Esa es la fórmula, la única con la que se trabaja. A esa fórmula yo la puedo despejar dependiendo de dónde estoy por trabajar. Entonces, me fijo, voy a sacar la actividad por mililitro de las 4 de la tarde. Con este dato que saqué acá. Pero acá ya voy a usar la fórmula. ¿Cómo voy a usar la fórmula? ¿Como está o despejada? Como esto es inicial a las 18, a la fórmula la tengo que usar despejada. Actividad dividido en E menos 0,693 por tiempo sobre T medio. Profe, ¿Sí? ¿puede volver a explicar esa parte porque no entendí? Vos ahora tenés que sacar el resto de las actividades por mililitro, que no la podés sacar como sacado acá porque no tenés los datos. Este dato que has sacado te sirve para calcular la actividad por mililitro a las 4 y a las 10. ¿Cómo la vas a calcular? Usando la fórmula de radiactividad. ¿Sí? La fórmula
que la actividad es igual a la actividad inicial por E menos 0,693 por tiempo sobre T medio. Yo a esta fórmula no la voy a usar como está, la tengo que despejar. ¿Por qué? Porque las 4 de la tarde es inicial a las 18, ¿o no? ¿Quién está primero, las 4 o las 6? Las 4. Las 4. Entonces, esto es primero que esto. Eso quiere decir inicial. Entonces yo la voy a usar a la fórmula despejada. Claro, Entonces, porque no tendríamos que sacar la actividad total, sino la inicial. claro, porque esto es inicial a esto. Por eso. Si sería total, sería el de las 18. Exacto. Vos acá a las 18 sí vas a usar la otra. Bien. Entonces, reemplazamos los datos. ¿Qué actividad usás acá? Esta que vos has sacado ahí. Esa es con la que trabajo. 2,433 milicurie dividido en E menos 0,693 por... ¿Qué tiempo ha pasado entre las 4 y las 6 de la tarde? 2 horas. 2 horas. Recuerden que aunque tengan que contar con los dedos, pero saquen bien las horas. Y el T medio del tecnecio era 6 horas. Y me dijo que los tiempos tengan las mismas unidades. Hora y hora se van. Entonces ahora sacamos. Voy a hacer el cálculo primero del antilogaritmo neperiano. Menos 0,693 por 2 dividido en 6. Y ahí va shift, logaritmo neperiano, 0,793. Todo esto da 0,793. Entonces ahora divido 2,433 en 0,793. Me da 3,068. Actividad por mililitro a las 16 horas, 3,068 milicurie. O sea que a las 4 de la tarde en un mililitro tengo 3,068. A mí este valor me da mayor a las 18, ¿está bien? Sí, porque a las 18 tienen que dar menor. Exacto, yo acá tengo que tener menos. ¿Cuándo me hubiera fijado yo y hubiera dicho, no, algo me está pasando? Si acá a mí me hubiera dado 1,5, me da menos que acá. Ahí algo hice mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que las radiaciones van decayendo con el tiempo, ¿sí? Entonces yo acá a las 4 tengo que tener más que a las 18. ¿Entendido? Sí. Bien. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero a las 10 de la mañana. Actividad por mililitro de las 10 de la mañana. Y hago lo mismo. Fórmula despejada porque esto, las 10 de la mañana, es inicial a las 6 de la tarde. Entonces, 2,433 milicurie, que es lo que saqué acá, dividido en E menos 0,693 por... ¿Qué tiempo ha pasado entre las 10 y las 18 horas? 8. 8 horas, dividido en 6. Entonces, saquemos primero la inversa. $0,396. Esto da 0,396.
2,433 dividido en 0,396. 6,143. 6,143 milijulios. ¿Estamos bien? Miren, me da casi el doble de acá. Quiere decir que estoy bien, porque este es a las 10. En un mililitro tengo 6, acá tengo 3 y acá tengo 2. Entonces he ido decayendo. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Una vez que vos ya tenés sacadas las actividades por mililitro, a partir de ahora trabajas todo con regla de 3,5. ¿Sí? En el caso de que necesites volumen total o volumen final, ahí podrás sumar o restar volúmenes. ¿Sí? Pero si no, solo regla de 3,5. Entonces, veamos. ¿Cómo hago para calcular la actividad que yo inyecté acá? Entonces, vamos a decir, actividad inyectada a las 16 horas. Yo sé que en un mililitro tengo 3,068 milicurí. En 0,5, que dice ahí la jeringa, X. Entonces, 0,5 por 3,068, 1,534. Me da 1,534 milicurí. Entonces, esa es la actividad que vos has inyectado en 0,5 mililitros a las 4 de la tarde. ¿Sí? Ahora voy a ver el volumen. Para esto yo ya sé la actividad, porque se acuerdan que el problema decía que a las 10 se inyectó a otro paciente la misma dosis que a las 4. En la misma dosis era 1,534 milicurí. Entonces ahora lo que necesito saber es el volumen. Entonces yo digo, volumen inyectado a las 10 de la mañana. En un mililitro vos tenés 6,143 milicurí. Para 1,534 milicurí, X. Te tendría que dar la mitad. Veamos. 1,534 dividido en 6,143 me da 0,25. Da 0,249 mililitros. Y ahí se terminó el problema. Esta es la respuesta de B y esta es la respuesta de A. ¿Entendido? Sí, se vio todo. Ahora les voy a pasar una foto de esto. Así les queda. Este era problema número 3. Vamos a poner el número así se acuerdan. Paso la foto.
Bien. Bien. ¿Qué otro problema necesitan que haga? ¿Puede hacer, profe, el 1 del PDF? Bueno. Bien. El 1 dice, se recibe un frasco que contiene tecnesio 99 metastable, de medio 6 horas, con una actividad total calibrada a las 9 horas del día 13 del 10 del 2002. Veamos los horarios. Hay a las 9, a las 16 y a las 18. Bien. Entonces vamos a hacer acá, este es el 1. Tres frasquitos. Y recuerden siempre colocar en orden cronológico. Acá lo da en orden cronológico, así que lo respetamos. 9, 16 y 18. Bien. Entonces ahora empecemos a rellenar. A las 16 horas de ese día se extrae 1 mililitro para hacer un estudio. En ese mililitro había una actividad de 15 milicurie. Entonces, vamos a dibujar una jeringa, porque dice ahí que se extrae un volumen de 1,5 mililitros. Ah, no, perdón, 1 mililitro. 1 mililitro. Y la actividad que tenía, 15 milicurie. Bien. A las 18 horas de ese mismo día, se extraen 1,5 mililitros para hacer otro estudio. Entonces acá a las 18 sacamos 1,5 mililitros, pero no me dan los datos de la actividad de él. Calcular. Me pide calcular. ¿Qué actividad se inyectó a las 18 horas? Me pide esto. Después me dice cuál era la actividad inicial total del frasco. Actividad inicial total del frasco, o sea, a las 9 horas. Y ahí dice, sabiendo que luego de las 2 extracciones, quedan en el frasco un volumen de 3,5 mililitros. Bien. Entonces, Profe, perdón. ¿qué? Profe, perdón, antes que avance. Cuando pregunta por la actividad total, ¿es la del primer frasco? Sí, porque O ahí sea, la dice, del horario más temprano. sí, porque te dice actividad inicial total. O sea, acá, a las 9 horas. ¿Entendido? Sí, sí, gracias. Bien. El volumen que te quedó a vos después de esas 2 extracciones, dice, sí.
es de 3,5, entonces lo colocamos ahí. Bueno, ya tenemos todos los datos. ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer nosotros? Sacar actividad por mililitro. Y para eso yo tengo que ver dónde está quién. Volumen y actividad, ¿verdad? En este caso, es igual que el problema que hemos hecho hace rato. La actividad por mililitro la voy a sacar de acá, de las 4 de la tarde. Perdón, el de hace rato era las 18, ¿verdad? ¿Cómo se sacaba la actividad por mililitro? Dividíamos la actividad en el volumen. Que en este caso es fácil porque era justo 1 mililitro. Entonces 15 en 1, 15 milicurí. Entonces eso vos guardás. 15 milicurí. Eso yo tengo en 1 mililitro a las 4 de la tarde. Ahora voy a sacar el resto de las actividades por mililitro. ¿De qué manera las vamos a sacar? Con la fórmula. Saquemos a las 18 horas. ¿Cómo voy a usar la fórmula? Tal cual la conozco. Actividad inicial por E menos 0,693 por tiempo sobre T medio. ¿Por qué? Porque el dato de la actividad por mililitro que yo obtuve es anterior a esto. Entonces la fórmula la uso como está. Entonces, actividad por mililitro a las 18 horas va a ser igual a 15 milicurí por E menos 0,693 por... ¿Qué tiempo pasó entre las 16 y las 18? 2 horas, ¿verdad? Tecneche 6, las horas se van. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Todo esto me da 0,793. 0,793 por 15. Actividad por mililitro a las 18 horas. $11,895 milicurí. Me tiene que dar menos que a las 4. Las 4 me da 15, acá me da 11. ¿Sí? O sea que vamos bien. Ya tengo esta actividad por mililitro. Ahora me voy a sacar la actividad por mililitro, pero a las 9 de la mañana. ¿Y acá cómo voy a usar la fórmula? Acá la voy a usar despejada, porque las 9 es inicial a las 4. Entonces, actividad inicial por mililitro es igual a 15 milicurí dividido en E menos 0,693 por ¿cuántas horas han pasado entre las 9 y las 4? Serían 7 horas. 7 horas. Dividido en 6 horas. Entonces, sacamos menos 0,693 por 7 dividido en 6. Todo esto da 0,445. Entonces dividimos 15 en 0,445. Entonces esto me da 33,707
milicurie. Entonces, mi actividad por mililitro a las 9 de la mañana, miren el valor, es mayor que a las 4, ¿sí? O sea que estamos bien. Todo esto es lo que hay en 1 mililitro en cada horario. Bien. Disculpe, le quiero hacer una pregunta un poco tonta. Sí. Para calcular después lo que es 0, ¿se escucha mejor ahí? No te escuché, Belén. ¿Se escucha mejor ahí? Ahí se escucha mejor, sí. Bien, para calcular lo que es 0,693 por 7 dividido en 6, ¿luego qué se hace? Porque no me estaría dando el mismo resultado. Es el antilogaritmo. Vos resolves esto, ¿sí? Pones menos, no sé qué calculadora tenés vos, pero resolvés la operación. Menos 0,693 por 7 dividido en 6. Eso te tiene que dar menos 0,8085. Sí, hasta ahí sí. Bien. Por ejemplo, con esta calculadora, yo ahí directamente fui y puse Shift y logaritmo neperiano, porque es la inversa del logaritmo neperiano. Y ahí puse igual, y me da eso, 0,445. Listo, era el logaritmo. Ya, listo. Había puesto el otro logaritmo. Ahora me ubico. Bien. Perfecto. Bueno, ahora ya tenemos los mililitros acá, las actividades por mililitros. Me pedía que calculemos qué actividad se inyectó a las 18 horas y qué actividad había en todo el frasco acá. Entonces vamos a calcular. Acá vamos a calcular esta actividad. Entonces yo pongo actividad inyectada a las 18 horas. En 1 mililitro, vos sabés que tenés 11,895 milicurie. En 1,5 mililitros, X. Entonces, 1,5 por 11,895. Me da 17,842 milicurie. Entonces, esa es la actividad que han inyectado ahí en ese volumen a las 6 de la tarde. Bien. Y ahora necesito calcular qué actividad hay acá en todo este frasco. Para eso yo necesito el volumen total. ¿Qué volumen tengo? ¿Cómo sacan el volumen total? Acá vamos a tener que sumar. Volumen total, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Se acuerdan que me quedaban 3,5? 3,5 mililitros más lo que saqué acá, 1,5 mililitros, más lo que saqué acá, 1 mililitro. Entonces ahí sacamos volumen total. Esto nos da... ¿Alguien necesita preguntar algo? No, yo dije 6, profe. Ah, bueno, mi amor. 6 mililitros. Muy bien. Entonces ya tengo el volumen total y con eso me voy acá y saco la actividad total inicial que había en el frasco a las 9 de la mañana con regla de 3 simple. En 1 mililitro yo tengo 33,707 milicurie. En 6 mililitros tengo X.
33,707 por 6. 202,242 mililitros. Y eso es toda la actividad que había en el frasco a las 9 de la mañana. ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Ahí les paso la foto. Profe, Sí. yo no entiendo de qué depende que calculemos la actividad por mililitro al comienzo del ejercicio. Como por ejemplo, cuando calculamos el de las 16 horas que comenzó haciendo, el primero calculando la actividad por mililitro, depende de que yo tenga los valores de volumen y actividad, porque ya que los Claro. otros siempre le falta uno, digamos, por ejemplo, el primero le faltaba volumen y la actividad, y en el otro le faltaba la actividad, excepto el de las 16 horas que me daba actividad y volumen, digamos. Sí. ¿De eso depende que yo comience calculando eso? Claro. No, vos siempre vas a calcular primero la actividad por mililitro. ¿De qué forma se calculaba la actividad por mililitro? Usando actividad y volumen, y esa actividad y volumen tiene que estar siempre en el mismo lugar, ya sea jeringa o frasco. ¿Sí? Acá a las 4, en la jeringa tenemos los dos datos. Acá a las 18, si vos te fijas, en el frasco solamente hay volumen. Y en la jeringa solo volumen. Entonces no puedo trabajar con la actividad por mililitro ahí, de esta manera. Y en las 9 no tengo ningún dato. Entonces el único que me permite calcular la actividad por mililitro acá es a las 4. Y con ese valor yo calculo el resto de las actividades por mililitros. ¿Entendido? Bien, calcularía la actividad por mililitro en el tiempo que transcurrió, por ejemplo, entre las 16 y 18 horas de los demás. Que vos para calcular esta actividad no necesitas tiempo, solo actividad y volumen. Acá no trabajas con la fórmula. Sí, hasta ahí sí. En el resto, como ya trabajas con la fórmula, ahí sí vas a trabajar con el tiempo que ha transcurrido dependiendo de a dónde vos estás parada. Si yo voy a calcular acá las 18 con el dato que saqué a las 4, es el tiempo que ha pasado entre las 4 y las 18. ¿Sí? Bien. Ahora, voy a trabajar para sacar la actividad por mililitro a las 9. ¿Qué tiempo ha pasado? Yo estoy trabajando siempre con esta que saqué primero. Entonces ha pasado un tiempo entre las 9 y las 4. Ese es el tiempo que yo coloco ahí. ¿Entendido? Sí, profe, ahora sí. Muchas gracias. Bien. Ahora paso la fotito. Bueno, mire, acá les voy a marcar una esquemita.
Bien. Nosotros para poder trabajar con estos problemas, vamos a tener tres formas. 1, 2 y 3. Como yo les dije que tienen que trabajar primero sacando actividad por mililitro, ¿se acuerdan? Esa actividad por mililitro, ¿cómo la sacábamos? Pongo acá para que se acuerden. Actividad sobre volumen, ¿sí? Bueno, primer caso. ¿Me pueden dar ese dato, actividad sobre volumen, acá al primer frasco, a las 9 de la mañana? ¿Sí? Entonces, ahí me han dado estos datos, actividad y volumen. Entonces, yo saco mi primera actividad por mililitro de acá, a las 9. Ahora, ¿qué hacía con este dato yo? Sacaba el resto de las actividades por mililitro, que sería a las 4 y a las 18. ¿De qué manera vas a sacar el resto de las actividades? Usando la fórmula, ¿sí? Con el dato que saqué acá, saco la actividad por mililitro a las 16 y a las 18. ¿Y cómo voy a usar la fórmula? Para ambos casos, uso la fórmula general, sin despejar. Actividad es igual a la actividad inicial por E menos 0,693 por tiempo sobre T medio. Así uso la fórmula para calcular la actividad por mililitro a las 4 y a las 6. ¿Entendido? Paso número 2. Posibilidad número 2. Me dan el dato para calcular la actividad por mililitro a las 4. Ya lo hemos hecho ese caso. Me lo dan acá el dato. Con este dato yo saco la actividad por mililitro a las 18 y la actividad por mililitro a las 9. ¿Sí? Entonces, si yo voy a calcular a las 18, ¿cómo uso la fórmula? Tal cual está. Por E menos 0,693 por tiempo y T medio. El tiempo es el que ha pasado entre las 4 y las 6. Y para calcular acá, a las 9 de la mañana, ¿ya cómo la uso a la fórmula? Despejada. Actividad inicial es igual a la actividad sobre E menos 0,693 por tiempo sobre T medio. ¿Sí? Usamos la fórmula despejada porque las 9 es inicial a esto. ¿Y qué tiempo es que ha pasado entre las 9 y las 4? Bien. Y la tercera opción es que me den el dato de la actividad por mililitro, pero a las 18 horas. Entonces vos con este dato calculas la actividad por mililitro a las 16 y a las 18. Y en ambos casos vas a utilizar la fórmula despejada. Menos 0,693 por tiempo sobre T medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto las 4 como las 9 inicial a las 18. ¿Qué voy a tener en cuenta? Si saco a las 16, el tiempo es entre las 16 y las 18. Si saco a las 9, el tiempo es entre las 9 y las 18. Que es lo mismo que acá, pero acá vos estás usando la fórmula sin despejar. Si yo voy a sacar a las 4, es el tiempo que ha pasado entre las 9 y las 4. Si voy a sacar a las 18, es el tiempo que ha pasado entre las 9 y las 18. ¿Entendido?
Esas son las tres opciones que ustedes van a tener para calcular. Sí, profe. Bien. Ya les voy a pasar una fotito de esto, que queda acá en la pizarra, para que les quede. Bien. ¿Alguna duda? Profe, Sí. en ese caso solo cambia el tiempo, ¿verdad? O sea, la actividad que yo utilizo, por ejemplo, la que me sale a las 16 horas, la uso tanto en las 16 como en las 9, o sea, solo cambia el tiempo, ¿verdad? Exactamente. El tiempo es lo que te hace a vos que los resultados sean diferentes. Entonces si vos contás mal el tiempo, no, ya te va a salir mal. Entonces vos por eso podés trabajar con el mismo valor de actividad. Ya sea que estés acá, acá o acá. El mismo valor usás para los otros dos. ¿Qué es lo que te hace que se modifique? El tiempo. Eso te va a hacer a vos mostrar que va decayendo la actividad con el tiempo. ¿Entendido? Muchas gracias. De nada. Bien, ¿alguna otra duda? Yo les voy a avisar que lo más probable que el sábado, a la nochecita, les voy a dar la clase sincrónica, pero no en pizarra, sino presentando pantalla de la segunda parte de radiactividad. Para explicarles toda esa parte que son los efectos de las radiaciones ionizantes. No es difícil, pero son cosas que suelen preguntar. Generalmente ese tema lo querían mucho en el final, pero como ahora lo han dado en clase, lo más probable es que sí pregunten. Entonces por eso se los voy a explicar. Eso yo generalmente lo explicaba para final, no se lo explicaba mucho, salvo el esquema de Baxi y Alexander, después el resto no se lo veía en el cursado, sino para el final. Ustedes ahora tienen una clase teórica de solamente eso, entonces yo se los voy a explicar. No es difícil, es cortito en realidad. Y yo les puse esquemas y gráficos para que sea más sencillo después a la hora de que ustedes estudien. Para segundo año, todo lo que son las desintegraciones, sí tienen que saberlas, tal cual yo les puse en el PDF, con el esquema de semidesintegración, de desintegración, perdón. Sí o sí tienen que saberlo al esquema, por eso yo se los puse en el PDF. En cambio, el primer año tiene que saber la transformación nada más, ¿sí? O sea, por ejemplo, en las desintegraciones gamma, el molibdeno se transforma en tecnesio 99 metaestable, ¿y de qué manera? O sea, eso nada más. En cambio, segundo, sí tiene que saberlo dibujar al esquema de desintegración de cada ejemplo. ¿Entendido? Sí, profe. Profe, tengo una pregunta muy tonta. ¿Tiene choices, preguntas para este parcial? Sí, ya cuando termine de dar las teóricas, recién les voy a pasar los choices. Bueno, gracias, profe. De nada. Bien. Si ya no hay dudas, nos estamos viendo, si Dios quiere, el sábado, y ya les voy a terminar de pasar las teóricas de diagnóstico por imágenes. Así ya tienen completito para que empiecen a estudiar la parte teórica, digamos. Ya solamente les va a quedar estudiar teorías, recuerden que son los problemas de radiactividad. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, profe. De nada. Muchas gracias. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, profe. Que descansen.